Ahora, vamos al tema del día. El tema del día es el paro docente. Contamos aquí con la presencia de Vanessa Gagliardi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Secretaria gremial de ADEMIS. Para contarnos un poco más de manera coloquial qué es lo que está pasando más allá de lo que ya conocemos, que el 6, el 7 no va a haber clases y que se le suma también el tema del día 8 de marzo en el paro con respecto al tema de las mujeres, femicidios, etcétera. Bien, contame cuáles son las novedades que han pasado hoy. Mira, lamentablemente no tenemos buenas novedades y estamos súper preocupados como docentes porque nosotros desde hace meses que estamos pidiendo la apertura salarial y la apertura en una paritaria porque venimos perdiendo muchos puntos en nuestro salario en relación a la inflación reconocida por el propio gobierno. Entonces, nosotros empezamos el año pensando en una paritaria, que ellos empezaron tarde, porque ya te digo, nosotros hace 6 meses que estamos pidiendo que abran las paritarias, porque estamos muy por debajo de la línea de pobreza y muy por debajo de los puntos de inflación, el gobierno no lo abre y cuando nos cita casi a 15 días de empezar las clases y nos hace una propuesta irrisoria del 18%. Que ya se sabía igualmente, ¿no? Que ya se sabía porque supuestamente Bullrich el año pasado había dicho que no podía aumentar más del 20%, pero hubo un problema, la inflación fue del 40 y pico. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que nos traten así, digamos, y que nos bajen tanto el salario. ¿Y qué significa para vos cuando escuchás o lees por ahí el tema de que distintas autoridades dicen llamamos a la reflexión, hacemos un llamamiento para que entiendan que los que se quedan sin clases son los nenes, que los que sufren son los colegios públicos, que los privados igualmente comienzan? ¿Qué sensación te produce? Mira, en primer lugar te tengo que aclarar que es una mentira que los privados no paran, porque en muchas escuelas privadas hay paro. Lo que pasa es que se utiliza todo el tiempo como argumento. Pero además hay otro problema. Nosotros, mientras no hacemos paro, no nos escucha el gobierno. Porque es esto que te digo, cada vez que denunciamos que en una escuela falta presupuesto, que las viandas tienen un promedio de 12 pesos en provincia de Buenos Aires por chico y 40 pesos en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros decimos se cayó un techo, no tenemos ventanas, las estufas no andan, esas cosas no las cubre el gobierno y no dialoga con nosotros. Entonces, el único momento donde abre una paritaria coherente, que no solamente es salario, sino también condiciones laborales, es en este momento. Y hasta que nosotros no hacemos paro, pareciera que este gobierno es absolutamente sordo a nuestros reclamos. Porque todo el año los sindicatos estamos presentando diferentes exigencias que tienen que ver con condiciones laborales y que tienen que ver con las condiciones en las que están nuestros chicos. Porque año a año han bajado el presupuesto a la educación pública. Entonces, eso es no defender de parte de ellos la educación pública. Lamentablemente, nosotros tenemos que salir a parar porque entendemos que es la única manera real. Porque hasta que nosotros no paramos, ellos no nos escuchan. Si ponemos en valor, ahora vamos a poner en valor, tenemos el promedio es de 13.000 pesos. El promedio que gana un docente, que se supone que está por debajo de la línea de lo que es la pobreza, según lo que es mucho menor. Es menor, 9.800. En Capital, por ejemplo, es 11.300. La línea de pobreza está en 13.200 pesos. Nosotros estamos por debajo de y lo que ustedes 2.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Sumarle 200 pesos cada 3 meses, ¿era lo que estaban proponiendo? Sí. Proponen eso en provincia, que en principio lo propusieron en 4 cuotas, ahora es en 2. En Capital Federal propusieron más o menos un aumento de 1.000 pesos durante todo el año y solo se sumarían 900 pesos más a partir de noviembre, con lo cual esto de que el aumento es el 18% es una mentira. Si vos calculás y haces un promedio entre los meses como enero y febrero en los que no tenemos aumento, y ya es lo que te decía, estamos 20 puntos debajo más o menos de la inflación. Calculás los meses en los que vamos a tener solo un 10% de aumento. Más allá de lo que sea la inflación, mientras esté por debajo del 18%. Y los 3 meses que nos quedan con el 18, el 18 real de aumento, eso da más o menos de promedio el 10%. Entonces el gobierno le miente a la población cuando le dice que tenemos 18% de aumento. Pero es peor porque el gobierno, además, tanto de provincia como de capital y de nación, naturalizó que los docentes trabajemos doble cargo. ¿Qué significaría? Que naturaliza, cuando ellos dicen que los docentes cobramos arriba de 20.000 pesos, naturalizan que nosotros tenemos que estar toda la mañana, toda la tarde y en algunos casos a la noche para poder cobrar esos salarios. Y nosotros creemos que está mal porque ser docente tiene un montón de cuestiones que vienen aparejadas, digamos. Los docentes nos vamos a nuestra casa con
cosas para corregir, planificaciones para preparar, actos escolares, nos quedamos pensando en cómo ir al día siguiente, Sí, preparar tengo material didáctico. Sí. Ese es todo trabajo no pago. La mayoría de la población docente somos mujeres, entonces además de eso tenemos todos los roles sociales, ¿no? que se nos da, como por ejemplo llegar a nuestra casa y hacernos cargo de la casa. Entonces, un docente que tiene que trabajar doble o triple turno para poder ser el sostén, porque encima la mayoría de las mujeres, según el censo del 2014, la mayoría de los docentes, perdón, según el censo 2014, somos sostenes de hogar. Entonces, para poder afrontar los tarifazos, los aumentos, necesitamos trabajar cada vez más. Y eso va en claro detrimento de la calidad educativa. Porque una persona que trabaja triple turno no da más. Esa es una realidad, entonces... Sí, tampoco tiene tanta paciencia. Si trabajas 3 turnos también te vas olvidando de tener el trato quizás más particular con cada uno de los alumnos. Es una exigencia por demás. 3 turnos no se los banca, no me los banco yo laburando frente a cámara, no se los banca en la operación. Es una cuestión de salubridad más que nada, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, otro de los puntos que se tocaron como para, bueno, empezar a aflojar lo que significaba la negociación, habían comentado de que iban a dejar atados los sueldos a las actualizaciones de precios que se iban a ir realizando por el INDEC. Traducímelo según lo que ustedes entendieron. Mira, hay un problema, porque ellos lo que dicen es, una vez que supere el 18, nosotros podemos empezar a hablar de eso. Por ejemplo, entonces, hasta octubre tenemos el 10%. Si hasta octubre es 17, nosotros ya estamos 7 puntos abajo. ¿Sí? De la inflación, pero no nos podemos entrar a negociar porque no sumó el 18. Pero para nosotros, ¿cuál es la cuestión de fondo? El gobierno quiere dilapidar las paritarias. Entonces, como queda atado a la inflación, la intención de ellos es decir, bueno, entonces no nos sentamos más. Y va a quedar por siempre atado a los números que ellos mismos dicen. Que en muchos casos sabemos que dilatan esos números o que los toman sobre ciertos porcentajes que a ellos les convienen y que no es la realidad concreta de los trabajadores que nos subimos todos los días. Es vergonzoso que estemos discutiendo que los docentes vamos a cobrar 12.000 pesos de inicial y que los funcionarios cobren más o menos 100.000 pesos, porque así cualquiera dice que nosotros podemos vivir con otro salario. Entonces, mientras ellos se aumentan y votan y se aumentan el salario, a nosotros nos dan unos aumentos patéticos y después se quejan de que nadie quiere ser docente. Pero si ellos realmente pisaran las aulas, verían las condiciones en las que trabajamos, con aulas superpobladas, montones de horas como te decía. La mayoría de las veces la escuela es una contención. Entonces, ¿por qué es lo que dice Vidal? La campaña que salió ahora de la gente que se propone para ser voluntaria, para ser docente y que Vidal supuestamente llamaría a esa gente. ¿Qué es lo que le está diciendo el gobierno a la sociedad? Que cualquiera puede ser docente. La verdad es que eso es vergonzoso. Nosotros hemos estudiado un montón para estar capacitados. Entonces las escuelas no son lugares de contención solamente. Somos nosotros los que queremos garantizar la calidad educativa. Y además de eso, las condiciones que ustedes tienen en el colegio, ¿son las que necesitan? No, no tenemos material didáctico en las mayorías. Yo soy de ciencias naturales. En la mayoría de las escuelas no hay laboratorio. Donde tenés laboratorio no tenés insumos, no tenés televisiones. ¿Cómo se arreglan? ¿Qué hacen en el día a día? Contame un día a día del aula. Mira, en general nosotros desde nuestra casa preparamos cosas. Entonces, cuando nos falta algo, bueno, la olla está en la escuela, la frazada está en la escuela porque tenía que tapar la ventana para poder mostrar algo, llevas tu computadora para poder pasarle a los chicos, tus parlantes, porque además generalmente hay un proyector para toda una escuela, una tele para toda una escuela. Entonces somos nosotros los que llevamos las cosas que necesitamos dentro del aula. Somos nosotros muchas veces los que le pagamos la fotocopia a nuestros alumnos. Somos nosotros los que muchas veces vemos si no tiene para comer en un recreo y les damos nuestra comida, o los que les damos carilinas, digo, cosas básicas, nos las pasamos resolviendo cuestiones básicas de los chicos. ¿Y lo que más necesitan los chicos? Mirá, lo que necesitan un conjunto de condiciones dignas para poder estudiar, porque entonces, cuando el gobierno, por ejemplo, le sigue dando subsidios a las privadas y aumenta el subsidio que le da a las privadas y disminuye el subsidio que le da a las escuelas públicas, eso va en detrimento directo de cómo nuestros chicos estudian. Entonces necesitamos que los chicos tengan los manuales y que eso esté garantizado, que coman bien, que tengan docentes que puedan trabajar un número coherente de horas para no estar saturados y que además podamos capacitarnos, porque el gobierno nos corre con que no estamos capacitados, pero nosotros le preguntamos, primero, ¿en qué momento quiere que nos capacitemos si ellos nos obligan a laburar todo el tiempo?
Entonces digo, necesitamos que haya vidrios, en muchas escuelas no hay. Necesitamos que haya techos que no chorreen, porque en muchas escuelas no hay. Digo, empezamos desde cosas básicas, bancos que no estén rotos. Y no es verdad lo que dicen algunos de que tiene que ver con el vandalismo de los chicos que se rompan. Todas esas cosas tienen que ver con el pésimo presupuesto que le vienen entregando a la educación pública. Sí, Entonces, hace muchísimo tiempo. Es una deuda que hablábamos fuera de corte, que uno no sabría decir desde hace cuánto que están corriendo atrás del salario, ¿no? Con este tema de las paritarias. Pero un tema que tocaste vos fue el asunto de los voluntarios. María Eugenia Vidal, la gobernadora, comentó que si esto se sigue dilatando con respecto a los paros, ella iba a organizar una especie de voluntariado en clubes para apoyo escolar. Esto, ¿qué resuena en los docentes? Mira, esto generó un nivel de bronca enorme. O sea, en vez de aflojar, subió la espuma. Totalmente, porque no solamente tiene que ver con que ella está llamando a romper un paro que es constitucional y está además incumpliendo todas las medidas legales que dicen que cualquier persona no se puede parar adelante de los chicos, sino que además es esto que te decía. ¿Qué es lo que está diciéndole a la sociedad que somos los docentes? ¿Cualquiera puede ir a dar clase? No, la verdad es que no. Nosotros nos hemos preparado mucho. Entonces, no da lo mismo que cualquier persona, porque sabe un poco de matemática, pueda ir a enseñar matemática, porque no sabe la currícula, porque nosotros nos preparamos un montón de horas, porque tenemos una secuenciación de contenidos, porque sabemos la edad a la que le estamos dando qué contenido. Entonces, son muchas cuestiones. La verdad que es vergonzoso. Y salió también toda una campaña, que es lo mismo que decían muchos memes de Facebook, de Twitter. Digo, yo me vi toda la serie de R Emergencias y puedo ser médico. Digo, hay que, desde los gobiernos, generar más respeto, porque la verdad es que el primero que nos ataca es el gobierno y el primero que está generando este paro es el gobierno, porque no llama paritarias nacionales, porque no nos ofrece un número coherente. Si ellos hubieran querido solucionar este problema, no harían esta campaña en contra de los docentes, se sentarían con números concretos y coherentes. ¿Cuánto opinas de eso? Sí, sí. Pero ¿cuánto opinas que esto tiene que ver con respecto a la parte política? Tengamos en cuenta que también está Baradel ahí haciendo todo el apoyo y también con respecto a la situación que vivió con Macri, de esta denuncia penal, como que también quedan en el medio de un tironeo que no estaría teniendo en ningún punto una negociación clara para que los pibes comiencen las clases en tal caso. Sí, pero para mí porque se agarran de eso, porque la verdad es que en las escuelas hay mucha bronca, entonces también que haya todo un discurso de que esto es político y ataquen esto, tiene que ver con diluir y desconocer qué es lo que los docentes en las escuelas decimos. Primero, todo paro es político y la educación es política. De hecho, en todas las carreras docentes hay una materia que es política educativa porque, digo, todo tiene que ver con política. La educación tiene que ver con qué línea política, que no necesariamente tiene que ver con qué partido. Digo, son cosas diferentes. Pero es desconocer mediante esos ataques qué es lo que los docentes desde las escuelas necesitan y qué es lo que los docentes están pidiendo, porque entonces, ¿qué se dice? Se ataca a Baradel, se ataca que sería un problema de partidos políticos y entonces por esa vía se quiere licuar y diluir lo que los docentes con mandatos de base, votándolos en asamblea, dicen. Ahora, por ejemplo, en este momento ADEMIS está haciendo una asamblea unificada de todos los docentes de la capital federal. Y es una asamblea muy grande que va a definir posiblemente el no inicio de clases y posiblemente las 72 horas de paro. Digo, y salir a atacar, ¿qué serían? ¿No docentes reales? No, son docentes que vienen con mandato de sus escuelas que reflejan la realidad de todos los días de los docentes. La realidad de todos los días, Vanessa, que me contás, que nosotros también recorremos, conocemos, pero que también desde otro punto nos ponemos a pensar cómo sigue eligiendo la gente ser docente. ¿A vos qué te llevó a ser docente? Sabiendo que se cobra espantoso, que tenés que saber ser emergencias, también saber cocinar, atarle los cordones, o sea, sos a la niñera, también el apoyo escolar. ¿Qué te llevó a vos ser docente? Mirá, mi familia es docente. Y a mí me gusta mucho estar adelante de un aula porque hay un montón de cosas que tienen que ver con los chicos y el feedback que va y viene. Y porque, sobre todo, creo que muchos de nosotros nos criamos en un momento donde la docencia estaba mucho mejor vista porque venimos de años y años de desprestigio. Por eso después los funcionarios no pueden sorprenderse porque cada vez baja más la matrícula de inscripción en los profesorados. Entonces, pero también uno no vive de vocación, porque mi vocación es ser docente, pero yo no puedo vivir de mi vocación. Digo, nadie trabaja gratis. Entonces,
Me llevó eso, me llevó que me encanta dar clase, como a todos nosotros, pero a veces se mezcla esto de que porque nos encanta dar clase y porque tenemos un montón de vocación para hacerlo y amamos nuestra profesión, por eso no deberíamos luchar por lo que nos corresponde. Claro, claro. Dicotomías, de gente que va diciendo lo que opina. Hay mucha gente también que se enoja mucho con los docentes, que en tal caso, si nos ponemos de ese lado, ¿vos aceptarías un aumento de 200 pesos cada 3 meses? Cada 3 meses, ¿no? Más o menos. Son cosas de que hay que ponerse también en el otro zapato, pero lo único que sí sabemos es que todos los años el inicio de clases es un caos. Todos los años. El anterior, hace 3, hace 8, todos los años. Así que lo mejor, que sea lo mejor para los que están en este caso en el medio. Éxitos, Vanessa, y te agradezco muchísimo el tiempo por haber venido. Muchísimas gracias por invitarnos. No, por favor.